Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Cordial saludo de bienvenida en esta noche, nuevamente para conectarnos con los devocionales que hemos venido realizando a través de esta crisis que se nos ha venido presentando, pero aquí estamos nuevamente listos para poder terminar en esta noche nuestra carta de Santiago que hemos venido trabajando y que nos ha dejado, pues yo creo que grandes enseñanzas a través de todo lo que muestra, de todo lo que demanda. Entonces, sin más, podemos entrar a ver estos ya últimos versículos de la carta de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 20. La parte final de Santiago, ya como un consejo de Santiago, una exhortación que hace después de todo lo que nos ha manifestado, y que efectivamente son palabras que dan ánimo y que son fundamentales para la vida del creyente. Entonces, la introducción que nos hace Santiago precisamente allí son las palabras en las cuales nos exhorta, nos anima a estar en oración, sobre todo todos los cristianos, y que en su vida, todos como creyentes a nivel general, pasamos momentos difíciles, atravesamos momentos diferentes en los cuales se manifiestan también la aflicción, sufrimientos, enfermedades, y obviamente estos hermanos que estaban en la dispersión no podían estar ajenos de todo esto, y Santiago, después de habernos encaminado a ser mejores creyentes, a ser mejores oidores, a trabajar más, a pedirle a Dios no solamente sabiduría, sino que nos diera también esos elementos, esas herramientas para que el Señor nos perfeccionara, para ser mejores creyentes, para poder estar firmes en medio de esas dificultades. Santiago ahora nos invita a que nosotros, que en medio de esas tristezas que podamos tener, nos invita a estar orando constantemente. Que no importa la situación tan grande, tan pequeña en la cual nos estemos rodeando, pero sí decir que nos debemos fortalecer. Cuando oramos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser se fortalece. Y lo que nos invita Santiago es a echar todas estas cosas que tenemos, todas nuestras ansiedades, ponerlas en las manos del Señor, quien es el que nos cuida, quien nos lleva. Y Santiago precisamente es quien dice allí que si alguno de vosotros te está afligido, tiene tristeza, pues haga oración. Si alguno está alegre, pues cante alabanzas, porque es algo fundamental en la vida del creyente, no solamente asistir a la iglesia a escuchar alguna predicación, sino que es parte complementaria el culto, la alabanza, la adoración. Recordemos que la alabanza y la oración son propósitos también de Dios al poder llamar a ese pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que fue tomado con los propósitos que Dios tenía, no solamente de que este pueblo escogido fuera ese punto de mostrar, que fuera el de imitar para que fuera evidencia ante las demás naciones, sino que también el propósito era de exaltar y alabar a Dios por su grandeza, por las maravillas que mostraba, no solamente al encontrarse allí a liberar al pueblo de Egipto, sino todo lo que desarrolló desde Génesis en adelante por manifestarse como único Dios. Y cuando el pueblo se da cuenta de eso, evidencia la fortaleza, las maravillas que Dios hace, eso muestra el agradecimiento por parte del pueblo para manifestar su adoración, para manifestar todo lo que Dios hace día tras día. Les invito entonces en esta tarde, noche ya, a que vayamos precisamente a nuestro texto. Nuestro texto, Santiago, repito, capítulo 5, versículos 13 al 20, que dice de la siguiente manera, repito, dice, y inicia Santiago con la pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte no solamente un alma, sino que se cubrirá la multitud de pecados. Es pues como entonces Santiago empieza en estos ya versículos finales a mostrar ese sentir por todos sus hermanos. Recuerden que hemos venido hablando cómo manifiesta él esa afinidad de familiaridad al mostrarlos o al relacionarlos como hermanos. Y allí también se vuelve a mostrar, hermanos, si alguno entre vosotros, ya en las partes finales, está así como con tristeza, siente dolor, está sufriendo, está desanimado, pues la recomendación de Santiago en esta noche es la oración eficaz, que no se desanime. Santiago nos invita a buscar fuertemente a Dios. ¿Cómo se hace para buscar fuertemente a Dios? A través de la oración. La oración es indispensable para soportar la aflicción. Pedro, que es la carta siguiente después de Santiago, primera de Pedro, capítulos 5 y 7, nos lo recuerda, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Manifestando, sacar todo eso que tenemos. A veces vivimos en conflicto, a veces vivimos de pronto amargados porque las cosas no van bien. Y entonces cuando se presentan todos esos momentos de dificultad, los problemas día tras día se van manifestando, la situación se torna un poco más difícil. Nos sentimos débiles, perseguidos y rodeados. Por lo tanto, la aflicción se manifiesta en nosotros y Santiago dice, pídale a Dios para que Él también lo consuele. No solamente en momentos en los cuales pedimos consuelo a Dios porque estamos pasando una situación de pérdida. Muchos de nosotros nos hemos confrontado con esa situación, perder a un ser querido, perder a un amigo, tal vez en una despedida, y nos sentimos como un poco afligidos. Y entonces decimos que Dios ojalá nos dé el consuelo. Mire que Santiago no nos dice únicamente en eso, sino nos dice que en una serie de elementos, si estamos afligidos, si tenemos problemas, si estamos perseguidos, hay que pedirle a Dios también que a través de su palabra, y cuando estemos orando, Él nos pueda consolar. Y cuando estamos haciéndolo, pues orarle al Señor sería algo gratificante, que nos permite ver que el problema no es tan grande como a veces lo vemos. O nosotros nos imaginamos que el problema es tan grande, tan inmenso, que no nos damos cuenta que Dios también está allí respaldando constantemente, que nos está abrazando y nos está diciendo, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando. Recuerden, Jesucristo estuvo aquí durante 33 años y todo eso que experimentó Él lo tiene en cuenta para saber cómo es que nosotros estamos padeciendo también esta situación. Entonces podemos ver a Dios actuando allí y Él es el que hace que todo pueda cambiar, que en medio de esas situaciones es posible que la aflicción permanezca, pero a través de la oración Dios nos va a poder inundar, nos va a llenar de esa paz que esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede transmitir. No una paz como la que habla el mundo, sino la verdadera paz de la que nos habla el Evangelio, de las que nos habla Cristo. Esa paz que pasa sobre todo entendimiento, que es una paz integral y que nos permite a todos o a los que podemos experimentar esta paz de Dios, sentirnos tranquilamente que en medio de tanto problema y dificultad el Señor está actuando. Un ejemplo claro que nos puede ilustrar acerca de lo que hace Cristo a través de la vida de las personas, hace Dios, está en Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a hablar acerca de esta mujer, la mamá de Samuel, Ana. ¿Ustedes recuerdan de Ana todo lo que padeció y lo que vivió? Pues si no lo recuerdan, les voy a contar. Ese es un ejemplo claro que nosotros tenemos hoy en medio de tanta aflicción. Ana era una mujer que no podía tener hijos y vivía constantemente allí con ese dolor. Y recuerden que en esa época el no tener hijos era una ofrenda terrible.
porque de ahí salía la descendencia y una mujer era marcada, era degradada por no poder tener hijos. Ella clamaba a Dios, pero allí, recuerden que había otra mujer también que la molestaba, que le intrigaba, era Penina. Y Penina allí le irritaba tanto, esa mujer se burlaba de ella, se manifestaba allí y al contrario, que se burlaba y todo lo que hacía, Ana se entristecía cada vez más, su semblante decaía, Ana lloraba constantemente, no comía, estaba allí sufriendo constantemente por todo lo que se le manifestaba. Pero la invitación entonces, en medio de este ejemplo, Santiago vuelve y nos lo refresca nuevamente y nos dice que en medio de esas aflicciones, así como Ana, ustedes que recuerden, los que hayan leído ya Primera de Samuel, ¿saben qué pasó con Ana? ¿Saben qué sucedió? Que ella clamó al Señor, entregó todo lo que tenía, ese sufrimiento, lo entregó en las manos del Señor para que el Señor obrara en la vida de ella. Y ya vimos el resultado, lo que sucede más adelante. Si usted no lo ha leído, mi hermano, amigo, le invito a que lea Primera de Samuel, un texto muy interesante, pero Santiago nos refresca entonces en esta noche para decirnos que en medio de esas situaciones, lo más importante es la oración, fortalecernos en ese poder, porque a través de la oración y la alabanza, Dios nos va a poder dar precisamente poder para soportar las aflicciones y podernos liberar completamente de todo esto. Entonces, lo importante allí no solamente es alabar a Dios, sino cantar precisamente, como lo dice allí en el versículo. Si usted tiene alguna alegría, pues cante alabanzas, dele gloria a Dios, que se manifieste a través de ese gozo de que usted está contento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 1 al 22, nos dice de la siguiente manera. Allí se nos habla precisamente de cómo los de Amón y Noán vinieron contra el rey Josafat. No sé si ustedes también habrán leído, algunos me imagino que sí. Vamos a ver, dice que ellos vinieron a la guerra y el rey Josafat se llenó de temor porque era un ejército numeroso que venía contra él. Pero el rey Josafat humilló su rostro y buscó a Dios en oración. Mira lo que dice, humilló su rostro y buscó a Dios en oración. Y se inclinó Josafat y todo su pueblo, rostro a tierra, y adoraron a Jehová. Cuando se levantaron muy de mañana para salir a la guerra, Josafat tomó a algunos del pueblo y los puso para que cantasen alabanzas a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y los de Noán las emboscadas de entre ellos mismos y se mataron unos contra otros. Mire el poder que tiene. Estamos diciendo la oración eficaz y tiene mucho poder. El Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, que nos muestra cómo un hombre de guerra, que uno pensaría, pero ¿será que se rinde a Dios? Mire, se humilló su rostro a tierra y oró, clamó a Dios para que esto no sucediera y además de clamarle en medio de la situación, dio cantos, dio júbilo, alegría por todo lo que Dios iba a manifestar. Y mire la respuesta de Dios. Hizo que los dos enemigos se emboscaran entre ellos mismos y se matasen unos a otros. Otra historia en el Nuevo Testamento que es muy significativa y es en Hechos, precisamente que hemos estado también durante esta semana hablando de Hechos. Y Hechos nos habla en su capítulo 16, allí donde Pablo y Silas, ¿recuerdan a Pablo y Silas? Bueno, ellos se encontraban en la ciudad de Filipos, allí cuando Pablo también escribe a la iglesia, a los filipenses, pues ellos se encontraban predicando la palabra de Dios. Como ya conocemos esta historia de Hechos, recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron a llevar y a cumplir esa profecía de anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo. Se encontraron en Filipos allí y de allí salió a su encuentro, recordarán ustedes, salió a su encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Todos los días daba voces detrás de ellos diciendo que eran siervos de Dios. Y ellos diciendo que eran siervos de Dios, pero se desagradaba Pablo y reprendió al espíritu y ese espíritu salió de ella misma y los amos de la muchacha, al dejar de percibir ganancias, le prendieron a Pablo y a Silas
y los llevaron ante las autoridades, diciendo que ellos molestaban y alborotaban al pueblo. Los magistrados rasgaron sus ropas, les azotaron mucho, les pusieron en la cárcel, los pusieron en el calabozo, lo más profundo, les dijeron que lo encerraran allá en lo más oscuro, en lo más profundo que pudiera estar, y allí los ataron, los castigaron, los azotaron. No solamente eso, sino que los pusieron en el cepo. Los que ya recuerdan qué es estar en el cepo, pues era un madero donde metían las manos allí, los ajustaban, a veces los dejaban sentados allí entre piernas y manos amarrados, una situación muy incómoda para que ellos no se fueran a escapar. Y allí dice la Biblia claramente que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Una manifestación muchísimo más grande de lo que nos muestra allí la Biblia es como a través no solamente de estar hablando y de estar leyendo la Escritura, sino que a través de las alabanzas, dice que orando Pablo y Silas también cantando himnos, les oían también los presos, algo significativo porque a través de eso muchos de ellos creyeron y se convirtieron posteriormente al cristianismo. La situación que estaba viviendo allí precisamente Pablo y Silas no era una situación fácil, era una situación muy complicada. Rasgaron sus vestiduras, los azotaron, los golpearon, significaba que sus cuerpos estaban maltratados, magullados, heridos y con mucho dolor. Entonces, ellos, apasionados por lo que estaban haciendo, dieron cantos de júbilo. La pregunta, mi querido amigo y hermano, es: ¿qué hacían Pablo y Silas ante esta situación? ¿Recuerdan? Bueno, la respuesta es clara, ¿cierto? Oraban y cantaban himnos a Dios. Pero en nuestro contexto, en medio de una situación complicada, difícil, tal vez económica, tal vez familiar, ¿cuál es nuestra respuesta frente a eso? ¿Será que nosotros damos voces de júbilo, cantamos a Dios, le entregamos, como dice Santiago, estos momentos, toda esta ansiedad que tenemos y se la entregamos a Dios para que Él actúe y nosotros seguimos plenos y gozosos? ¿O al contrario, nos afligimos constantemente por todo lo que se manifiesta? ¿No? Bueno, no sabemos cómo es nuestra reacción, pero si somos creyentes, como Santiago lo confirma allí a través del ejemplo de Pablo, nos invita a que nosotros alabemos al Señor, que oremos y que cantemos himnos a Dios. En medio del sufrimiento y en medio de todo, estar orando, porque Dios escucha, y cuando Él escucha, nos fortalece en medio de esa situación, lo que nos lleva o que nos invita precisamente a confirmarnos que la oración es una oración de fe, que lo vemos en los versículos 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Santiago lo que nos está hablando o se está refiriendo precisamente no es a enfermedades físicas, sino que muchos de nosotros padecemos esas enfermedades, tal vez debilidades emocionales que se nos presentan a través de la vida, se van presentando allí, y no solamente emocionales, espirituales. Dice que el sufrimiento, la derrota espiritual se va marcando allí y hace que el ser humano vaya perdiendo esa capacidad, se siente derrotado allí y no es capaz de poder soportar aflicciones. Por lo tanto, invita a que otros hermanos acudan a esa ayuda. Tal vez uno mismo, uno solo, no puede hacerlo cuando ya se siente en esa situación, derrotado. Entonces dice que los hermanos creyentes que estén en estas situaciones, les invita a que se unan en oración, pero que acudan, que ya no pueden orar por sí solos, que en esos momentos de agotamiento físico, espiritual, cansados, que tal vez ya ni sus ánimos, ni sus ganas, ni sus deseos les permiten orar a sí mismos, dice que pidan ayuda. ¿Pero ayuda a quién? Dice allí. Dice
que llame a los ancianos de la iglesia. Son los hermanos, no son los viejitos, sino cuando estaba Santiago hablando de aquellos hermanos ancianos de la iglesia, se está refiriendo precisamente a hermanos creyentes, cristianos, maduros en la fe. Esos hermanos que nos exhortan constantemente, que tienen sabiduría para poder acercarse a nosotros. Entonces nos invita Santiago a acercarnos a ellos, porque estos cristianos muestran esa evidencia, tienen liderazgo, tienen la capacidad de aconsejar, aparte de esos tienen la capacidad de servir, o lo que denominamos diáconos. Tienen una cantidad de dones que Dios ha permitido desarrollar a través de su vida y que nos va a permitir que esas personas puedan interceder por nosotros, para que nuestro ánimo, para que aquellas personas que están deprimidas, quebrantadas, a través de las palabras de sabiduría de todos estos hermanos, puedan llegar a los oídos de Dios y que a través de eso podamos ser también fortalecidos. Porque a través de eso el poder de Dios se va a manifestar. ¿Mediante qué? La oración, como ya lo hemos hablado, la oración de intercesión, no solamente de los pastores y líderes, sino de todas aquellas personas que están haciendo oración. Por eso es el llamado constante que nosotros hacemos a través de los diferentes medios, en los servicios dominicales, a través de estos devocionales, en los ayunos, que nosotros intercedamos los unos por los otros, para estar constantemente orando, intercediendo ante nuestro Padre Celestial, para que Él pueda escuchar y pueda darnos esa fortaleza que a veces necesitamos. Entonces, muchas veces en nuestros devocionales personales tratamos de orar, tratamos de acercarnos a una relación más unida hacia el Señor, pero los momentos de dificultad, de desánimo, no nos permiten tener esa relación. Y cada vez que intentamos hacerlo, nos sentimos un poco más alejados. Es el momento, mi hermano, que si usted está atravesando esta situación, sin ningún problema, sin ningún temor, llame a las personas a las que usted cree más cercanas de la iglesia, hermanos que usted dice, yo sé que ellos van a interceder por mí, invíteles, dígale, mi situación está así y así, ayúdenme a orar, porque así es que se manifestaba también la iglesia primitiva, pero podemos fortalecer a aquellos hermanos que están espiritualmente caídos, derrotados, agotados, y que su lucha está en contra, constantemente allí, y que empiezan a caer en pecado, que se ven allí. Nos invita entonces totalmente, no a que estos hermanos adivinen nuestra situación. Ay, es que estás así porque pasó esto. No, ellos que son conocedores, que ya tienen pleno conocimiento y sabiduría, nos van a exhortar y nos van a comunicar, no solamente a través de su oración, sino de sus consejos sabios. El énfasis principal entonces que manifiesta allí Santiago nuevamente está enfocado en la oración, en esa oración de fe que salvará al creyente. Y tal vez no lo recuerda allí Pablo, a ver si me lo acuerdo aquí, en la oración de fe que lo vimos en el capítulo 10, que está aquí, capítulo 10, versículo 9. ¿Recuerdan cuál es la oración de fe? Que dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyéremos con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Si creyéremos con el corazón y confesáramos con nuestra boca, seremos salvos. A esta oración es también a la que nos invita Santiago, hace a esa fe, a esa oración de fe, también haciéndolo por nuestros hermanos, los que están en los hospitales, en las cárceles, no siendo egoístas. Ya hemos visto a través de esos 5 capítulos que Santiago nos ha estado hablando, y nos anima no solamente a exhortarnos, sino a ser diáconos. Ya ustedes conocen muy claramente la palabra diácono, que es ser servidor, prestar el servicio, no solamente en el ministerio, sino que es un claro llamado a todas aquellas personas que necesitan algo de nosotros, tener un corazón dispuesto, arrepentido, y que tenga ese amor por hacer tal vez las misiones. Algunos que ya han compartido con nosotros el tema del precongreso y del congreso, han podido ya relacionar que Hechos, Santiago, Pedro,
y Pablo también hacen mucho énfasis en el servicio, en el amor, en la misericordia y sobre todo en esa ayuda especial a los desvalidos. Era un propósito también de Dios a través de todo el Antiguo Testamento manifestar esa ayuda, sobre todo a los más desfavorecidos. Pues aquí Santiago no se queda atrás y empieza a manifestar todo esto que se está mostrando allí para que todos puedan evidenciarlo. Entonces, la invitación es para que nosotros posiblemente estemos pasando situaciones difíciles, tal vez estemos enfermos, tal vez estemos cayendo, incurriendo en algo que de pronto no nos damos cuenta en pecado, pero la invitación de Santiago es a que nos hagamos un autoexamen de cómo estamos viviendo y de que le pidamos realmente a Dios ayuda y que Él nos la pueda prestar en el debido momento. Si el pecado, dice allí, ha contribuido a la derrota espiritual y a la debilidad y el agotamiento, entonces se debe clamar a Dios, llamar a los ancianos de la iglesia para que intercedan por él. Si tú te sientes como que estás cayendo en pecado, no dudes porque hay que hacerlo. Primera de Juan 1:9 nos dice, nuevamente, aquí está otra vez la oración de fe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién más para perdonarnos si no es Dios, sino Cristo? El que intercedió y que dio su vida por nosotros, pues asimismo debemos confesarle que no estamos haciendo las cosas como adecuadamente, que nuestras fuerzas están decayendo. A través de eso podemos experimentar entonces el poder de la oración. Ya hemos visto 2 puntos y entonces el poder de la fe. Ahora vamos a mirar el poder de la oración. Versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18 que dicen de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago entonces ahora aquí nos está hablando, nos está mencionando que hay ocasiones en que las enfermedades y las debilidades espirituales muestran una derrota total, que por medio de las ofensas tal vez las podemos recibir, pero que es el pueblo de Dios el que tiene que confesar. Somos nosotros que a través de todo lo que vivimos debemos manifestar esas situaciones de inconformidad que tenemos, pero que la oración de los unos por los otros es parte vital de la comunidad. El domingo precisamente hablábamos de lo importante que es asistir a la comunidad, a las iglesias, para hacer evidente no solamente ante la familia, sino que estábamos sujetos ante una autoridad, que es Cristo, y Cristo demanda que también como comunidad estemos orando los unos por los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reuniéndonos también en nuestras congregaciones, poder estar allí los unos con los otros, fortaleciéndose en el Espíritu, porque nos invita a hacer 3 cosas importantes. Notemos cuáles son esas 3 partes importantes. Confesar, primeramente. Segundo, orar. Y tercero, que a través de la oración podamos sanar. Confesar, ese es el obstáculo que tenemos allí, porque el que no confiesa, pues termina siendo llevado a ese camino desagradable, a ese camino que Satanás sí está buscando en medio de nosotros. Pero cuando logramos pasar ese obstáculo, cuando empezamos a confesar, otros hermanos también van a interceder por nosotros, nos van a ayudar anímicamente y sobre todo va a empezar a funcionar algo en nosotros. Dios va a obrar en la vida de cada uno de nosotros, va a empezar a sanar tal vez esos elementos y cosas que tenemos, tal vez esos sentimientos de amargura, de tristeza, de egoísmo que se manifiesta, es algo normal en la vida del ser humano, pero Dios va a empezar a cambiar, a transformarlos, todo esto en la vida del ser humano. Entonces, podemos ya relacionarnos más fácilmente y esos pecados que hemos cometido van a jugar ahora en contra. También poderlo hacer.
La situación nos llama entonces a invitar a todos estos hermanos a anunciarlo allí, a mostrarlo. Es precisamente entonces como vemos como Elías nos hace una referencia allí, Santiago, a la vida de Elías, cómo él tenía esa capacidad de orar, de manifestar, y permitió, dirías, un hombre lleno de pasiones, porque hemos visto también la forma ferviente en que él oró para poder enfrentarse allí para que no lloviera. Pero también tuvo esos problemas de dificultad y que también se manifestaron allí. Entonces hay que mostrarnos allí. Versículos 19 al 20 nos va a mostrar que a través de todo esto que hemos venido hablando, podemos rescatar un alma de la muerte. ¿Cómo podemos rescatar un alma de la muerte? Versículos 19 al 20. Dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los cristianos no solamente debemos confesar nuestras ofensas, sino que también debemos estar pendientes del cuidado de nuestros hermanos. Esto sí que es algo como latente en cada una de las iglesias, y en especial, no sé si estaré hablando de nosotros, en algo que hemos estado infringiendo, hemos estado cayendo. Reconozco que es algo que es como una falencia de nuestra iglesia, porque no solamente debemos estar orando los unos por los otros, cosa que sí hacemos constantemente, continuamente, pero dice también que debemos estar pendientes de que los hermanos no se desvíen, que nosotros debemos estar pendientes de ser también esa luz, ese camino para ellos, pero que somos responsables directamente, ojo con esto, somos responsables del bienestar espiritual de cada persona y sobre todo de aquellos hermanos que se extravían. Cuando los hermanos se extravían, cuando los hermanos se van, cuando los hermanos se pierden de la iglesia, la mayoría de nosotros como que pensamos es que no le gustó la comunidad, que se aburrió con algún sermón, que de pronto no había afinidad con los hermanos y los dejamos que se vayan y no acudimos a ellos. Tal vez el sentimiento, la situación que ellos están pasando es algo diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Y dice Santiago allí que la responsabilidad total es de nosotros, de estar allí, de que como miembros activos de una iglesia, de una comunidad, debemos ir a buscarlos a ellos, tenerlos en una lista, estar invocándolos allí, estar clamando a Dios por su situación, tanto espiritual, económica, laboral, todo lo que conlleva esto. Debemos estar allí preocupados constantemente, porque cualquier miembro de la iglesia que se ausente, que no demuestre de volver a la iglesia, es razón para que nosotros nos alarmemos, estemos preocupados por todas sus necesidades y por todo lo que están viviendo. Entonces, alejarse de la verdad nos inculpa a nosotros de todo lo que estamos viviendo, de lo que esté pasando un hermano, nos hace nosotros también responsables, porque dice allí que el que salvara de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados, nos invita a una siguiente pregunta, o a dos preguntas. La primera es: ¿con qué frecuencia saco conclusiones precipitadas sobre los pecados de otros? A veces cuestionamos a los hermanos, vemos que están pasando por una situación tanto en el matrimonio como padres de familia, a nivel de amigos, amistades, y nosotros sacamos conclusiones apresuradas sin saber el contexto y cuál es la situación. Y cuando hacemos eso, marcamos la vida de los hermanos, y obviamente si eso lo hacemos de viva voz, lo anunciamos a los cuatro vientos, van a llegar a los oídos de nuestros hermanos, y eso puede incurrir en que los hermanos se empiecen a alejar. Somos responsables de eso. Siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia hablo sin piedad o compasión, por lo que no tengo paciencia necesaria para escuchar a alguien hasta el final? Repito la pregunta: ¿con qué frecuencia hablo sin piedad o compasión porque no tengo la paciencia necesaria para escuchar a alguien hasta el final? ¿Le ha sucedido eso? Yo creo que a todos nos ha pasado esto. A veces algún hermano se acerca a hablarnos
y nosotros queremos que los hermanos vayan directamente al grano, a lo que le está afectando. Pero hay muchos hermanos que les gusta contar todo lo que empezó desde el principio. Hay algunos que dicen, yo les voy a contar todo desde el principio. En el principio todo era oscuridad y no había luz. Entonces, cuando empiezan así, uno dice, no, la historia está muy larga. Hay hermanitos que les gusta contar todo al detalle, pero ¿qué capacidad tenemos? Recuerden lo que Santiago nos enseñó en los primeros capítulos, a ser oidores, a ser hacedores de esa palabra, y nos invita precisamente a eso, a no sacarlos. Muchas veces estamos hablando con los hermanos y preferimos mirar a otro lado, o esperamos a que suene el celular como para decirle, hermano, ya le sigo escuchando, y termina yéndose. Y los hermanos están buscando eso, están ansiosos. Esa es nuestra tarea, la que nos invita. Entonces, la salvación del hermano extraviado siempre tiene que tener una prioridad en lo que nos manda Santiago en esta carta, preocupándonos. Y es lo que ha hecho Santiago, precisamente, esa preocupación por los hermanos que están en la dispersión, que están lejos. Santiago prácticamente se hubiera olvidado de ellos. Yo me preocupo por los que están aquí, alrededor mío, que viven, comparten, pero estos hermanos que se los llevaron a tantas ciudades, a Babilonia, los persas, todos estos que fueron llevados a otras ciudades, pues ellos mirarán cómo se acomodarán. No, la preocupación de Santiago es por todos estos hermanos, tanto espiritual como en su vida secular, que están viviendo, cómo se está afectando la palabra y sobre todo aquellos que creyeron, cómo se están fortaleciendo. Gálatas 6.1 nos invita, ahí nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pues le invita también a que esas personas te llamen. Esto es un conducto regular que se maneja muy a menudo en las iglesias, es una constante, que si eres sorprendido por parte de algún hermano, te llame, te exhorte, pero si tú no lo es, no te animas a cambiar, pues eso va a hacer que otros hermanos se unan, tal vez el cuerpo pastoral, tal vez el pastor te llame y te invita a que cambies, y si no, pues vas a ser expuesto ante la comunidad. Entonces tú que eres espiritual, pues debes conocer muy bien esto, debes animar a los otros con mansedumbre, considerándote a ti mismo, que tal vez te pueda estar pasando a ti, que puedas estar viviendo la misma situación. Entonces nos invita Santiago a que nos pongamos también en los zapatos de todas estas personas, de todo lo que estemos viviendo. Muchos tal vez hemos pasado durante esta situación momentos críticos, otros al contrario han podido estar estables, no han sentido de una manera complicada la situación, pero no se ponen en los zapatos de aquellas personas que sí realmente están padeciendo. La invitación de Santiago no solamente es a orar, a alabar, cantar alabanzas a Dios, sino que también podamos interceder, exhortándoles, animándoles. Recuerden que exhortar no es regañar, es animar, es aconsejar, es estar pendiente con buenas palabras, buenos consejos. Entonces, en esta noche, a manera de conclusión, podríamos estar hablando acerca de lo que Santiago nos está mostrando. ¿Es posible tener una fe en acción cada día? Porque es lo que Santiago nos está invitando, a que nuestra fe no esté allí guardadita, yo tengo fe en que el Señor me va a salvar, sino que la fe tiene que estar puesta también en acción. La respuesta es que sí podemos, claramente podemos hacerlo. Santiago nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Ya nos lo anunció en sus capítulos primero. Ser hacedores de la palabra, ser correctos, honestos, transparentes, llevando la buena palabra. Y la buena palabra la encontramos aquí, en la Escritura. Siempre estar preguntando, ¿es bueno, es malo lo que voy a hacer? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Allí lo voy a encontrar. Una serie de obras que Santiago nos invita plenamente a hacer en nuestra vida para poder ser transformada y transformar a aquellas otras personas que podamos bendecirlas, son no quejarnos,
Eso ya lo hemos estado hablando. No quejarnos de las pruebas, de los sufrimientos, porque recuerden que las pruebas han estado puestas allí para perfeccionarnos, para mostrarnos otro camino tal vez, para que seamos ese espejo donde nos podamos reflejar y decir, estamos mal, estamos regular, yo debo cambiar y darnos cuenta. Segundo, estar dispuestos a escuchar y a hablar menos. Cosas que hemos estado hablando y que podemos resumirlas al finalizar en esta noche. Tercero, obedecer la palabra de Dios. Y eso nos invita a ser oidores de su palabra. Al obedecer la palabra de Dios estamos constantemente escuchándole. ¿Cuáles son sus consejos? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Cuarto, tratar a todas las personas sin favoritismos. ¿Recuerdan? No tener favoritismos. Todos hay que verlos de la misma manera. Quinto, domar nuestra lengua. Nuestras palabras siempre sean de edificación. Cosas que hemos estado hablando durante toda esta carta y que nos va refrescando hoy a manera de conclusión de ya al final de esta carta. Sexto, tener en cuenta a Dios en todos nuestros proyectos. Recuerden que hablamos, hay algunos hermanos que solo están pensando en que Dios puede estar afectando solo a la familia, pero los negocios, la plática, eso solo lo manejo yo. No, en todo tiene que estar Dios allí permeando. Séptimo, estar conscientes de todo lo que poseemos y que todo eso que poseemos viene directamente de Dios. Todo lo que poseemos viene directamente de Dios y por lo tanto somos mayordomos de esa situación. No es nuestro. Dios lo ha colocado para que nosotros lo estemos administrando. Octavo, mirar el ejemplo de Job. ¿Recuerda? Ser perseverantes allí, manteniendo eso, estar seguros de que la misericordia de Dios está allí. Job nunca se dio cuenta de lo que le sucedió, pero nunca pecó, siempre perseveró y siempre le creyó también a Dios. Noveno, confesar nuestras faltas, es lo que hemos estado hablando en esta noche. Confesar nuestras faltas. Y décimo, orar. La oración tiene poder. Es una herramienta que Dios ha colocado allí y que abre puertas, no solamente a nivel espiritual, sino que abre las puertas del cielo. Entonces, en esta noche, mis hermanos, les invito a que oremos entregándole todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades a nuestro Padre Celestial, para que Él entonces, a través de esas oraciones, pueda escuchar y pueda también darnos esos beneficios a través de la oración. Seguir orando por la gratitud de la vida de Helen Sofía. Hemos estado orando por ella constantemente, la salud de don Guillermo. Aquí tenemos recordando la vida de Dylan Santiago. Tal vez ustedes ya lo escucharon la semana pasada. Este joven que está prestando servicio militar, pero para la protección que Dios le puede dar a él, ese cuidado y sobre todo que pueda también de alguna u otra manera poder estar escuchando a nuestro Padre Celestial. Por Luz Marina y Fernando, por Amparo, que es la hermana de Blanquita, son profesores que son muy allegados a nuestra familia y que hemos estado orando constantemente. Señor y buen Dios, damos gracias nuevamente a ti, Padre Celestial, por todo lo que tú haces en medio de nuestra vida. Señor, gracias por tu protección, Señor, por tus cuidados en algunos de nuestros hermanos, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso y que siempre estás ahí pendiente de cada uno de ellos, Señor. Gracias por manifestarte, Señor. Pero aún hay hermanos todavía que necesitan esa evidencia tuya, Señor. Ese amor significativo por parte tuya, Señor. Es tanto así que clamamos a ti, Señor, por la vida de Dylan Santiago y no solamente por la vida de él, sino por toda la familia de este joven, por su mamá, Señor, por Yasmín, para que tú también puedas mostrarte a través de la vida de ella, Señor. Dale ese consuelo, dale la sabiduría. Sobre todo, permítele que ella también pueda descansar en ti, que ella pueda dejar esa ansiedad, ese sufrimiento, esa angustia en tus manos, porque tú estás obrando en la vida de este joven. En la vida de Luz Marina y Fernando también hemos pedido de una manera especial que tú obres, que tú les direcciones, Señor, que a través de nosotros también puedan encontrar herramientas de cómo ser mejores padres cada día.
de que puedan educar de una manera perfecta a esta niña, Señor, a esa hija que tú les has dado, y que ellos puedan también sentirse gozosos de la tarea que tú les has encomendado. Te pedimos también por amparo, Señor. La hermana de Blanquita está con complicaciones de salud, pero te la dejamos en tus manos, Señor, para que a través de los médicos tú los puedas utilizar como instrumentos tuyos para llevar también ese mensaje de salvación, Señor. Sin más, te seguimos pidiendo por este país, Señor, por nuestras situaciones económicas, Señor, por el sustento que tú das día tras día a cada uno de nuestros hermanos. Y te pedimos también por ese consejo, Señor, por esa guía para ver el momento adecuado en el cual nosotros, como iglesia, nos podamos encontrar físicamente nuevamente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. No nos podemos ir, mis hermanos, sin dar también gratitud a Dios por la vida, y en especial en el día de hoy por la vida de Tiffany López, Estefanía López. Aquí desde la distancia, sabemos que estás en Santa Marta. Tiffany es la nieta de Claudita Villamil, muchos de ustedes la conocen. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Que Dios te bendiga, Tifa, que sigas siendo esa mujer virtuosa, esa mujer echada para adelante, como te conocemos, junto a tu familia, junto a Toño, a Samuelito, y que el Señor te siga bendiciendo y llenando de mucha sabiduría y de mucho amor. Que el Señor te bendiga. Mis hermanos, les recuerdo la invitación para el día de mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para compartir un devocional más. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.